Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Hoy lo decíamos en los títulos a primera hora de la mañana. El 70% de los hogares del Gran Resistencia usó la tarjeta de crédito para poder llegar a fin de mes. Así como lo están escuchando ustedes, así como lo están escuchando. 7 de cada 10. 7 de cada 10 personas tuvo que usar la tarjeta de crédito para poder llegar a fin de mes. Es un informe que hizo, que relevó la Politicom, y aquí está su director Alejandro Pegoraro para que nos explique un poco de esto, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Buen día. Dudaste ahí si decir la agencia consultora, la Politicom, dijiste, ahí te entró la duda. Es que vos sabés que siempre le erro ahí. Tenés la agencia ahí pegado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Pero muy bien. ¿Qué onda? Y acá están tirando. ¿Qué revelan? Bueno, un poco esto? ya lo dijo el otro día, ¿no? Sí, Cuando sí, vino, sí. de que había mucha gente llegando a fin de mes y comprando alimentos con tarjeta. Pero ahora ya vino con los números concretos. Claro. Claro, y que ese es el dato, creo yo, más relevante, que tiene que ver con para qué se utiliza la tarjeta de crédito. Porque antes, bienes durables se llama, ¿no? Claro, Bien. estaba destinado Antes, para exacto, la compra de bienes durables. Se usaba para bienes durables, no sé, digo, para comprar una heladera, un aire claro. acondicionado. Hoy lo usás para pagar la mercadería que vas a consumir en esa semana y la terminás pagando en cuotas. Sí. Así es, a ver, la tarjeta de crédito es una gran herramienta, ¿no? Porque te permite, como se le dice, no adelantar consumo que de otra manera no podrías hacerlo, ¿no? Tendrías que, vamos a suponer, ¿no? Ahorrar 12 meses para poder comprarte una heladera, un lavarropa, etcétera. Entonces, el uso del instrumento para ese tipo de compras, que lo que hacen es añadirle valor a tu hogar incluso, o a otras cosas que uno quiera comprarse, una computadora, etcétera, bueno, era un uso saludable de alguna manera. Y el problema es que justamente ante unos niveles de ingreso de los hogares que están cada vez más deteriorados, más allá de que la inflación es relativamente baja, tenés costos fijos que son muy altos en tu hogar, e ingresos que no se recomponen, entonces están obligando, digamos, de alguna manera a las familias a usar más este instrumento para poder financiar compras que en épocas normales, vamos a decirle, o sanas, se financian con contado, ¿no? Con liquidez, con lo que te ingresa de tu salario, de tu ingreso por tu casa, ¿no? Bueno, este dato surge de, se le conoce los microdatos de la EPH. La EPH es la encuesta permanente de hogares, que hace el INDEC todo el año y después hace cortes trimestrales para publicar la información, ¿no? Es un cuestionario que se hace a muchos hogares que consta de 1000 preguntas. Y bueno, y para intentar identificar las estrategias de los hogares para poder justamente solventar sus consumos diarios y básicos, hace un par de preguntas. Una de ellas es, ¿usted ha utilizado? La pregunta original dice, ¿cuotas en tarjeta de crédito o fiado con libreta? Ahora, bajo el supuesto de que ya no existe más casi, ¿no? El fiado con libreta, bueno, obviamente termina reduciéndose al uso de tarjeta. ¿Y no sería lo mismo, Ale? O sea, lo que antes hacíamos con las libretas que... Mira, te diría que el caso de la tarjeta es peor. Pero, ¿y por qué? Porque vos le decías al almacenero de tu barrio, che, mira, te saco un arroz, un fideo, un aceite, y después a los 30 días va y le pagabas el arroz, el fideo, el aceite. Después estaban en el almacenero y decías, mira, te voy a cobrar un interés por el tiempo. Ahí ya quedaba una cosa medio que de acuerdo de palabra. Cuando vos usas la tarjeta de crédito, vos decís, bueno, yo hice compras, vamos a decir, por 10.000 pesos. Vos no pagás 10.000 pesos al final del mes. ¿Por qué? Porque eso suman impuestos en tu resumen de la tarjeta, más gastos fijos que pueda tener mantenimiento de la cuenta, etcétera. Entonces te diría que es peor desde ese punto de vista. Es lo mismo en el sentido de consumir hoy y pagar mañana, pero es más costoso el uso de la tarjeta de crédito. Y lo que estamos viendo es que no solamente hay un problema puntual de que el 70% de los hogares de la Gran Resistencia está usando esto, sino que se agrava primero por la evolución. Cuando uno veía épocas anteriores estaba en torno al 60, 55 en algún caso, en buenas épocas estuvo en torno al 50, entonces estamos en un nivel muy alto. Pero en segundo lugar, acá tenés la contracara, que es el nivel de sobreendeudamiento de los hogares, ¿no? Porque vos usás la tarjeta para, te repito, no de vuelta, comprar alimento, artículo de limpieza, capaz que alguna ropa medio básica, y después, como tus ingresos no mejoran, empezás primero seguís quizás endeudando. Claro, primero que seguís usándola, pero Claro. después empieza a verse un tope en ese uso porque Claro. quizás pagás el mínimo Claro. y después también incluso dejás de pagar hasta el mínimo y entras en una bola de sobreendeudamiento. De hecho, hay un dato del Banco Central que es muy bueno, que viene a colación de esto, que no es del Gran Resistencia en particular, es de toda la provincia del Chaco y abarca exclusivamente a lo que son los trabajadores formales en relación de dependencia, sea privado o público, que tiene que ver con este nivel de endeudamiento, ¿no? Que al segundo trimestre del año pasado había un nivel de mora
en los créditos que toman los trabajadores, que estaba en torno al 1,8% del total del saldo financiado, sea con crédito personal o sea con tarjeta de crédito. Al segundo trimestre de este año, ese 1,8 pasó al 4,8. Cuando vos ves la evolución de la cantidad de créditos que tomaron los trabajadores chaqueños, creció en torno al algo así como el 60% de año a año. Pero de ese toma de crédito, el saldo en mora, es decir, con retraso en pagos, creció más del 200%. Ale, hay una gran frase que la están utilizando y mucho, ¿no? El sueldo le empata o le gana a la inflación. Con lo que nos decís, en la teoría está bueno, digo, le gana o le empata, pero en la práctica no se da esto. Pasa ¿no? que en verdad acá tenemos otra tercera cuestión que quizás está siendo un poco dejado de lado discursivamente por la cuestión de inflación. Hasta hace 2 años atrás era el problema, bueno, salarios e inflación, ¿no? Claro. Ahora la inflación está en niveles relativamente tranquilos. O sea, ¿puede bajar más? ¿Debería bajar? Sí, pero está en niveles medianamente moderados. El problema es que vos tuviste una etapa entre noviembre del 23 y más o menos julio del 24, que algunos costos de tu casa crecieron tanto que tu costo fijo se incrementó mucho más de lo que es tu nivel de inflación en el mismo periodo. Claro. Entonces, un poco también lo hablábamos acá, ¿no? Si de repente vos antes destinabas el 10% de tu sueldo para pagar la luz y el agua, hoy quizás destinás el 15%. Si antes destinabas el 20% al alquiler, hoy destinás capaz que 30%. Entonces vos de entrada arrancás con un costo fijo que es demasiado elevado. Entonces vos podés decir capaz, mira, en octubre mi salario le ganó la inflación, porque tuvo un aumento de ese mes, vamos a dar cuenta, 5%, la inflación fue de 2 y pico, entonces le ganaste la inflación. Ahora, eso que vos ganaste a inflación, en verdad no terminás de compensar el gasto fijo que te subió tanto. Claro. Entonces, si bien es importante seguir la evolución por inflación, lo más importante, o quizás igual de importante, es seguir la evolución de los costos fijos, que son bienes esenciales y servicios que pagás en tu casa, ¿no? Y además la discusión de siempre, inflación no mide costo de vida. Exactamente. Preguntarte sobre el nivel de endeudamiento en los bancos. ¿Le afecta esto a las entidades bancarias? Sí, por supuesto. Ya vemos, de hecho, la semana pasada y la anterior fue lo que se les llama temporada de balances, en donde los bancos empiezan a presentar sus resultados y se observa que hay un deterioro en el patrimonio neto de los bancos porque de repente tienen un nivel de incobrabilidad que es mucho más alto que en periodos anteriores. Eso lo que puede perjudicar es en el otorgamiento de nuevo crédito, es decir, aquel que está en condiciones de tomar quizás uno, posiblemente las condiciones sean un poco peores, en una tasa más elevada, porque el banco tiene que cubrirse ante una situación donde cada vez más gente es la que deja de pagar o paga menos lo que debería. Entonces, bueno, eso afecta al sistema financiero y afecta a quien está, repito, ¿no? En condiciones de, ya no hablando de un gasto esencial, sino quizás hablando de necesito remodelar una piecita de mi casa, y el crédito ese hoy está en peores condiciones de lo que estaba hace un año atrás, porque hay un resguardo de alguna manera de las entidades financieras, bancarias. Ustedes midieron resistencia con respecto a las otras ciudades del NEA. ¿Cómo está Resistencia en relación a las otras grandes ciudades del NEA? Bueno, en este indicador particular, que es el de uso de cuotas, porque agrego en entre paréntesis, hay varias otras preguntas que se hacen respecto a las estrategias de los hogares para llegar a fin de mes. Este era el más importante que consideramos. En ese puntualmente Resistencia tiene la tasa más alta de hogares que usan la tarjeta de crédito. En otros aglomerados urbanos como Posadas, como Corrientes y como Formosa es un poco más chico. Lo preocupante, igualmente alto, ¿no? Pero poco menor que Resistencia. Lo preocupante para el caso nuestro es que no solamente es la más alta de la región, sino que tuvo un incremento en el último trimestre. Entonces, por ejemplo, Posadas, viste lo contrario. Viste que tiene un nivel también por encima del 60%, pero bajó un poquitito respecto al periodo anterior. En Formosa también se vio una baja bastante importante, pero acá también hay que, y hago también de vuelta un paréntesis, estos datos no son registros administrativos, son respuestas de la gente. Claro. Entonces, hay un montón de cuestiones que también podrían explicar por qué en algún lugar baja, en otro lugar sube. ¿Por qué vemos que baja en Formosa, por ejemplo? Porque el nivel de endeudamiento formoseño ya es tan alto que no pueden seguir usándola. No porque no necesiten usarla, sino porque no tienen la capacidad para seguir usando la tarjeta. Lo mismo con otros indicadores, por ejemplo, de crédito. Si vemos, por ejemplo, créditos bancarios, Resistencia está muy por abajo de otros aglomerados urbanos. No porque la gente no lo necesite, sino porque quizás ya no tiene cupo, no tiene forma de tomarlo porque ya está en condiciones de mora, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que tú preguntas, Esteban, en el NEA, Resistencia es uno de los es más alto, mejor dicho, en términos de uso de tarjeta de crédito. Y en cuanto a la venta de pertenencias,
Bueno, ahí hay está buena tu pregunta porque es un indicador también muy, muy importante. De alguna manera, dentro de las preguntas que hace la EPH-INDEC para las estrategias del hogar que decíamos antes, lo de vender pertenencias propias es como el caso más extremo de necesidad de dinero. O sea, cuando gastaste la tarjeta... No tenés de dónde sacar, así que si bueno, ¿sabes qué? Vendo el mueble viejo, vendo la mesita, hasta vendo la tele si querés. Obviamente los porcentajes son bastante bajitos en comparación con los otros instrumentos que se miden, pero no deja de ser muy preocupante. En Gran Resistencia, por lo menos, en el segundo trimestre de este año, el 2% de los hogares tuvo que vender pertenencias propias del hogar para hacerse de esa liquidez, ya sea para solventar su gasto fijo o incluso sea para pagar la tarjeta, cuenta, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente, una cuenta. En el trimestre anterior, en el primer trimestre de este año, eso era de 1,7, creció al 2. El problema es que en el segundo trimestre del 2024, hace un año atrás, era de 0,2% esa proporción y creció a 2%. Es mucho el salto. Es muchísimo el salto, obviamente. Después hay que ver no la equivalencia en cantidad de hogares, pero lo que refleja es que vos tenés una evolución en todos los instrumentos. De repente tuviste que usar más tarjeta con cuota para poder financiarlo, ¿no? Para poder pagar después tu cuota mensual, creció. Si vos ves, por ejemplo, otro indicador que es el uso de ahorros, que la proporción también es relativamente baja. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos hogares con ahorros disponibles para gastar, pero creció también en el último año. Y si ves la venta de pertenencias, que es el caso más extremo, repito, también creció. Entonces, en el fondo hay un gran deterioro de los ingresos y más allá, repito, volviendo a lo que decía Hugo incluso, que la cuestión de inflación esté relativamente resuelta no necesariamente significa que tu calidad de vida o tu costo de vida, mejor dicho, esté transitando un proceso de normalidad, porque quizás inflación da 2,2%, pero de las 11 divisiones que mide INDEC, en 9 dio menos que eso, pero son 9 que vos no gastás. Vos no gastás en restaurante y hotel, vos no gastás en recreación y cultura, vos no gastás en educación porque mandás a tu chico a la escuela pública, no gastás en salud porque no tenés prepaga, tenés obra social, nada más, capaz que ni siquiera eso, y no tomás remedios. Entonces de repente te subió un poquito de alimentos, te subió un poquito textiles, te subió el alquiler y los servicios y te mató. Tu inflación diaria es otra, digamos, claro, tu costo de vida en verdad es otro. Por último, vale, sin hacer futurología, pues sé que no te gusta, pero ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Tiene que haber una recomposición del ingreso de la mano de una vuelta al crecimiento de la actividad económica que se estancó este año, pero que sea un crecimiento mucho más homogéneo del que fue. También lo hablamos acá un par de veces, ¿no? La economía del 2024 creció en base a sectores muy específicos que a su vez tienen baja empleabilidad. Creció mucho el agro, también un periodo comparado con sequía, entonces se recuperó el agro. Creció la minería, creció energía, pero la industria manufacturera, que emplea al 20% de los trabajadores en la Argentina, tuvo una caída fenomenal y sigue cayendo. La construcción lo mismo, el comercio ahí tuvo volatilidades. Entonces tenés que tener un crecimiento que sea homogéneo, primero. Que eso redunde en una recuperación del mercado de trabajo, porque tuviste también un nivel de pérdida de empleo que es muy importante. Que una persona pierda el trabajo significa un ingreso menos para una familia. Y si esa familia tenía 2 ingresos, ahora tiene 1. Y si tenía 1, no tiene ninguno, ¿no? Y tenía que subsistir con otros ingresos, quizás por trabajos informales, changas o incluso ingresos que vengan de asistencia estatal. Entonces tiene que, repito, mejorar crecer la actividad económica, que derrame en más creación de puestos de trabajo, recuperación, mejor dicho, de puestos de trabajo, y que a su vez redunde también en niveles salariales que crezcan ya no por encima de inflación, ya no, mejor dicho, igualando inflación. En lo ideal es que constantemente tenga una recomposición respecto a inflación. Si en octubre la inflación, vamos a suponer que da 2,3 como tenemos estimado, bueno, que tu recomposición salarial sea del 2,5, del 3, y que en noviembre lo mismo, y que en diciembre lo mismo, hasta llegar a un momento en donde vos puedas, con tus ingresos, recomponer ese desfasaje con tus costos fijos, y ya no tanto contra la inflación general. Una vez que vos recompongas eso, ya es otra historia, porque ya tenés solucionado tu costo fijo y lo que te queda de excedente o lo destinás a cancelar pasivos que tengas de deuda o lo destinás a mejoras en tu vida, ¿no? Y ahí proporcionalmente mejor dicho, gradualmente vas recomponiendo calidad de vida a partir de tener ingresos que estén también de alguna manera recuperados y en proceso de alza.
Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estaba Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicom, con nosotros, bueno, ayudándonos a entender un poco este panorama de endeudamiento que tienen sobre todo las familias resistencianas. 70% de las familias tuvo que recurrir a la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes.